Oiga, pues nos vamos al teatro, nada menos que al Teatro de la Capilla. En lo particular me gusta mucho ese teatro porque nunca me decepciona. Eso quiere decir que hay obras que valen mucho la pena. De lo que viene diciéndose como teatro emergente, que yo más bien le diría teatro de calidad. O sea, porque el hecho de que sea un foro para 90 personas no demerita para nada el hecho de que tenga un buen talento y sobre todo obras muy interesantes. Me acuerdo que en algún momento, que no sé, que ahorita me lo va a decir Eric, si todavía sigue siendo manejado por Los Endebles, entonces, que es una compañía de teatro, pero ahora vamos a hablar de un monólogo que se acaba de estrenar hace apenas un par de semanas, que afortunadamente le está yendo muy bien y que solamente ya nos quedan 3 semanas para que lo veamos. O sea, entonces vale la pena que nos escapemos, pero sobre todo lo que me llama la atención es la premisa de la obra. Y ahorita van a ver por qué. Y está con nosotros Eric Israel Consuelo. Un gusto. A ver, cuéntame un poquito. Primero, esto. ¿Por qué la productora Tierra de En Medio? Tierra de En Medio. Tierra de En Medio es la compañía de teatro que está cumpliendo 6 años. Es una compañía originaria del Estado de México, de Tlalnepantla de base en específico. Y Tlalnepantla significa Tierra de En Medio. Ah, ok, perfecto. Es como la identidad de que... Es la identidad. O sea, tatuados de que somos del norte y que somos de por allá. Perfecto. Sí, y bueno, en realidad también tiene que ver con el concepto de los montajes que producimos, ¿no? A ver, ¿qué caracteriza a este montaje, a este monólogo que me estabas comentando antes de empezar la entrevista de que es un proyecto muy personal? El amar, el amare, ser o el canto de la selva. El amanecer o el canto de la selva. ¿Por qué hice la separación? Déjenme decirles que está el amare y después está en verde, como en una tipografía diferente, que además me parece muy, o sea, desde que uno lo ve está muy propositivo, que me refiere a algo natural, y está el ser así. Así es. A ver, cuéntame un poquito. Es un juego de palabras, porque el amar es ser, ¿no? El amanecer como un amanecer del amar, también. O el canto de la selva. Es un monólogo que me aventuré a escribir. Es mi primera obra como dramaturgo, después de 7 años como actor, haciendo teatro, cine, televisión. Eso me ha llevado también como a ir encontrando mis narrativas, el comenzar a dirigir, luego a producir. Y este proyecto en específico, al ser tan personal, es un tema que me ataña, ¿no? Y que me interesaba mucho abordar, que es la orfandad y la medicina ancestral, el duelo, ¿no? Entonces... ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer la dramaturgia? Pues mira, cerca de 1 año en estar aterrizando, el comenzar a escribir cosas, ¿no? El ir viendo por dónde iba a ir. Y ya, digamos, como los últimos 2 meses, previo al estreno, fue como ir puliendo y dándole forma. Para esto, primeramente, iba a estrenar otro monólogo que se llamaba Protocolos para lanzarse al vacío, que estrené hace cerca de 10 años con una beca del FONCA. Y justamente cuando me invitan a hacer la residencia en el Teatro de la Capilla, Boris Schumann y Los Endebles, que justamente que ellos son quien la llevan, me invitan como creador del Estado de México a tener una residencia 2 años y a presentar ese monólogo. ¿Qué se traduce en una residencia? Que te invitan como creador a que el teatro sea tu casa, tu espacio, y tú puedes crear ahí proyectos y proponer las creaciones. O sea, ¿los que tu cabeza dé o pues, los tiempos? Pues tiempos, ¿no? Okay, sí, porque déjenme decirles que afortunadamente es un teatro caliente, vamos a decirlo. Sí. O sea que desde lunes a domingo hay funciones y mucho tiempo, y la gente afortunadamente lo conoce. Asiste. Entonces, Boris me invita y la propuesta era presentar Protocolos para lanzarse al vacío. El año pasado habló con él y le digo, ya no resueno hoy con este texto, desde un acto responsable del de quién soy hoy, no puedo compartirle esta visión sobre la muerte y la pérdida al público, ¿no? Entonces me dice, bueno, pues a crear algo nuevo, si quieres. Y es ahí que busco a Valeria Fabri, con quien arranqué también esta compañía. Ella es una dramaturga y directora muy potente actualmente, que incluso ha sido invitada a dirigir la Compañía Nacional de Teatro. Ah, mira qué padre. Entonces le invito y le digo, oye, Vale, pues mira,
mira, quiero hacer este proyecto, y ella me dice, Eric, tú quieres hablar de algo muy personal y nadie se va a meter en tu cabeza para poder escribirlo. Así que vas, aquí estoy para apoyarte, ¿no? Entonces empiezo a tomar clases, ¿no? Y me empiezo a preparar y desemboca en este proyecto, que repito, habla sobre la orfandad, sobre el duelo y el encuentro con la medicina ancestral. Ahora, ¿qué detona en tu vida el hecho de meterte en estos elementos? Esto me suena a un fallecimiento. Así es, sí, yo soy huérfano, mi papá muere cuando yo tenía 14 años y mi mamá en la pandemia, ¿no? Entonces, en estos procesos, ¿no?, personales, yo buscaba también de pronto apoyo, ¿no? Como a dónde mirar elementos. Tengo hermanos, ¿no? Ah, okay. Entonces, no encontraba yo ese espacio que retratara la orfandad desde la edad adulta, ¿no? Siempre que hablamos de la orfandad, porque pensamos en niños. ¿cómo te percibes tú a partir de...? Bueno, es que sí, ya eras un adolescente. Sí. Entonces, todo depende de cuánto haya pesado la figura. Exactamente. En ti. Sí. Entonces, pues es un elemento, es el padre, es la raíz, es alguien que estuvo siempre conmigo. Luego con mi mamá compartí los siguientes años y también se va en plena pandemia, en una circunstancia como a muchos nos habrá pasado. Y decidí hablar de esto, de este sentimiento. ¿Qué pasa cuando se van y ya eres, entre comillas, un adulto, ¿no? Se cree que podemos estar más preparados o que tenemos más recursos, pero aún así no, pues no deja de doler, son nuestra raíz. Entonces decidí hablar de esto en este monólogo y transitar con los duelos. La historia es un personaje que es un escritor que se adentra a la selva amazónica en un proceso de buscar su creatividad, está perdido entre sus duelos, llega a la selva amazónica y ahí se encuentra con una iguana, ¿no? Okay. Con una iguana. Pero no está en viaje. No. O sea, con una iguana con la que se empieza a desahogar porque está en su soledad. Y a partir de ahí, la iguana le recuerda a su tortuga Casimira, que es su primer mascota que murió cuando él tenía 5 años. ¿Y tuviste a Casimira? Tuvimos a Casimira y muchas Casimiras. Entonces empieza... ¿Cuál es la vida de una tortuga, Aprovechar. Pues depende cómo las alimentes, pero hay unas que duran muchos años, ¿no? Entonces conecta con la pérdida de su primer tortuga, su primer pérdida en la vida, y a partir de ahí vamos viendo cómo se va desenvolviendo este personaje, quitando las capas para ir reconociendo las pérdidas en su vida, primos, tíos, abuelos, amigos, hasta llegar al punto donde llegamos a los padres, ¿no? Cómo la vida fue preparando para llegar a ese punto, y es ahí donde se encuentra con sus duelos no resueltos, se encuentra con un sabio maestro, guía espiritual en el Amazonas, que lo invita a una ceremonia ancestral. Y es desde ahí donde él entra, ¿no? A través de un viaje onírico en el río de la selva, va siendo guiado por diferentes animales de poder, tótems, el jaguar, el cóndor, el lobo, ¿no? Que lo van llevando a diferentes grados de conciencia para integrar sus pérdidas, aceptarlo y descubrir el amor propio antes de que llegue el amanecer, ¿no? Está interesante. ¿Qué te ha dicho la gente que la ha visto? Pues sale muy conmovida, muy conmovida, llorando, estando en escena escucho el llanto de la gente. Hace el fin de semana que pasó, una señora me dice, muchas gracias porque me hiciste reír, me hicieron llorar, pero sobre todo me voy pensando en que aún tengo muchas cosas que trabajar en mis duelos, que no he querido ver, ¿no? Este proyecto busca eso, ¿no? El que podamos validar esas pérdidas. A veces en el proceso las evadimos, lo bloqueamos, ¿no? Porque nos dicen no llores, porque se van a estar mal tú, donde te quiera que te estén viendo. No. Hay que vivir, hay que sentir lo que estamos viviendo y procesando, validarlo, reconocer esos procesos de oscuridad. Yo lo veo de esta manera y en la tesis del proyecto, oscuridad maestra que nos conduce al camino del amor, ¿no? ¿Sirvió de catarsis para ti? Sí, claro. Es un proyecto, un concepto al que le llamo arte, espíritu, teatro, medicina, que tiene que ver con la sanación de quienes lo creamos y también esa búsqueda en el espectador. ¿Qué elemento tomas tú o qué estudiaste para, más allá de la investigación, para que te puedas volcar en una corriente pues de este tipo de ancestral, incluso hasta se puede decir chamánica?
Totalmente va por esa línea. Pues la investigación propia, ¿no? En el interés del conectar con el espíritu, con el ser, con quiénes somos, ¿no? Con las raíces, con nuestros ancestros a partir de culturas prehispánicas, de rituales ancestrales, en este caso en Perú, ¿no? El contacto con las plantas sagradas, que en México también tenemos muchas, ¿no? Y visibilizar ese método de sanación también espiritual, mental y físico, ¿no? Y puede ser cualquier medicina, desde los honguitos con María Sabina, el samadhi, la ayahuasca, plantas medicinales, ¿no? La misma música medicina, el yoga, la medicina que uno decida que le hace bien, ¿me explico? Para tener un equilibrio físico, mental y emocional. Ok. ¿Y esto lo tomas tú como un viaje de iniciación, como un resultado de una conciencia, o en qué proceso está la obra para ti? Sí, la obra, en mi proceso personal, sí, claro, como ser humano, como creador, o sea, como creador, final es encontrar mi voz, esa que he estado buscando. Siempre como actor, cuando te quedas en un proyecto, te invitan, estás sujeto a la narrativa de alguien más, ¿no? Los personajes te eligen y desde ahí compartes tu vida. Pero en específico era una necesidad de lo que yo quería hablar, ¿no? Que no iba a poder llegar de otro lado y que yo es lo que tengo que decir al mundo, ¿no? Entonces me siento en un proceso de poder compartirlo, de yo haber pasado por estos momentos de vida, ¿no? De estos duelos, haberme perdido, haberme encontrado y compartir eso con el público, con quienes están pasando y atravesando ese momento o quienes lo pasaron y todavía hay algo que queda ahí, ¿no? Oye, ¿y te has topado con que, ahorita ya debe estar el proceso de boca en boca? Sí. ¿No? O sea, entonces, gente que dicen que uno llega y justo en otra entrevista estábamos hablando de que tú no puedes tener como el acceso a un conocimiento si al final no estás preparado para ello. Claro. Entonces, no es casualidad que estés en una obra, que estés hablando de este tema y sobre todo que haya gente que seguramente descubrió o que te compartió que estaban viviendo un duelo, ¿no? Sí, me pasó también hace la semana del estreno. También una persona me dice, oye, me detonaste pues toda esta cuestión espiritual, me escribe por redes sociales, saliendo de la obra empecé a caminar por Coyoacán, empecé a cantar y compuse esta canción, ¿no? Entonces es algo muy lindo, ¿no? El saber que está funcionando, que está impactando en la gente. ¿Consideras que puede llegar el mensaje a otros niveles? Porque lo que estás hablando es como de frecuencias. Sí. Vamos a decirlo. La obra tiene diferentes lecturas. Quien no conozca este camino espiritual, no conozca incluso la música medicina, los rituales, leerá una obra donde podrá conectar consigo mismo. Y que dirá, está amena, ¿no? Y que dirá, qué chido está, ¿no? Okay. Y quien conoce acerca de este tema podrá tener otras lecturas, desde el saber qué símbolos están ahí en estos animales de poder, qué significan, etcétera, ¿no? Desde la apuesta como director, me interesaba que fuera una experiencia inmersiva para el espectador. Okay. Es por eso que conjuntamos el videomapping, que es un proyecto con videomapping que nos lleva a diferentes escenarios dentro del viaje onírico, donde la iluminación también es un personaje importante y el diseño sonoro, que es compuesto también por actores invitados que dan voz a los diferentes personajes, animales, al maestro. Entre ellos está Alberto Estrella, Noé Hernández, Gala Gutiérrez, Emma Claudia Vega, Juan Carlos Torres, varios compañeros con los que he transitado mi camino en el teatro, en el cine y la televisión, pero más allá de eso, que también están en esta búsqueda, en ese camino espiritual, ¿no? Entonces, es un proyecto que desde ahí también invitamos a músicos medicina, ¿no? Azul Barrientos, Herbert Quinteros de Perú, que son grandes exponentes de ese tipo de música. Entonces, hay muchos estímulos, muchos elementos que, si bien es un monólogo, mis compañeros de escena son el videomapping, la iluminación y el diseño sonoro, que son un constante personaje que está en diálogo con la actoralidad, ¿no? Oye, pues suena a que haces crecer al teatro. O sea, porque los que conocemos el teatro es un huevito. Pero ya viendo toda esta proyección sobre lo que estás hablando, pues con mayores ganas, pues hay que irla a ver, oiga. Sí. Entonces, ¿en qué horario están? Estás el domingo a las 18 horas. Así Teatro de la Capilla, y ya solamente queda, pues ya, 3 semanas. 3 semanas. Entonces, hay que escaparse. Acuérdense, los precios son muy accesibles y sobre todo pueden comprar ahí llegan, se forman, la gente es muy ordenada, de hecho. Y vivan esta experiencia. Yo creo que
estamos en los tiempos en que las propuestas escénicas están tocando fibras. Sí. Lo digo no he visto todavía tu obra, pero me ha tocado ver un cambio en las propuestas que están involucrando más los niveles de conciencia, como este rollo de... Este despertar. Algo pasó después en la pandemia, durante la pandemia, que movió a los creadores a aventarse incluso a ser productores, o sea, tomar las propias riendas de lo que quieres decir, ese discurso que quieres llevar a escena, esto que quieres proyectar y que quieres compartir más allá de lo que es un personaje que al final estás obedeciendo por la cuestión de la dinámica actoral, pero ya te compromete a otras cosas. Sí, totalmente. Este proyecto ya te das cuenta de que ahora ya la gente va a esperar que el próximo sea al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Sí, es una autoficción. Es un proyecto, como te decía, de ir encontrando también yo mi voz como creador a partir de explorar la dramaturgia. Y como bien dices, ¿no? A raíz de la pandemia se mueven muchas cosas y quiero crear. ¿Qué tengo que decir yo, no? Y ahí está, ¿no? Este es un tercer trabajo de esta rama de proyectos e investigación a la que le llamo teatro medicina. El primero fue Historias extraordinarias para contar y ser contadas, que es una técnica de teatro playback, donde el público cuenta sus historias y el ensamble de actores y músicos las representamos ahí. Es una especie de mezcla entre el psicodrama, el teatro del oprimido, como una especie de constelación escénica. Luego dimos lugar a Mitos y Mantras, que es un proyecto también ritual, donde traigo a escena a bailarines, actores, pero también maestros, guías de temazcal, a maestros espirituales en escena, donde vamos haciendo cantos, donde converge el teatro, la danza y padrísimo. Oye, pues espero que en algún momento haya las vuelvas a poner. Sí. Y sobre todo que, primero que este dé para más, dé para otros espacios y al ser unipersonal, vamos a decir, lo puedes llevar a otras latitudes. Sí. Yo creo que en algún momento puede ser bastante... Sin duda. Un ganar-ganar, tanto para la gente que lo va a ver como para ti. Sí, esperemos que llegue a muchos lados. Pueden comprar sus boletos en taquilla y en Boletópolis. Ah, sí. A ver, en Boletópolis nunca he comprado, pero yo sé que ahí se vende. Entonces, llegan, creo que es el código, les dan un QR y entonces ya con eso ya nada más lo muestran, lo leen y ya están dentro. Y todo aquel que llegue diciendo que él nos vio aquí en este programa, pueden llegar a la taquilla, mencionar la clave tierra 2x1 y les aplican un 2x1. Ahí está. Entonces, más... en lugar de irse a comer palomitas transgénicas y total, las películas buenas ya las vieron. Entonces, no es cierto, también en el cine está muy bueno. Pero ya está muy caro, está muy caro en el cine ya este rollo de comer. Te sale más caro el paquete de palomas que la misma película. Inventes, o sea, sale más caro que el hotel, o sea, si se lo pongo. Sí. Bueno, depende de dónde vaya, ¿no? Pero más o menos en promedio, ¿no? Ya saben, para esos momentos de arranque que uno llega a tener. Entonces, híjole, el balcón estuvo grueso. Vayan al teatro y descubran. Oye, ¿qué pasa ahora con este proceso como dramaturgo? Pues ¿Qué va a pasar? Es lo primero, me quedo muy emocionado, muy creativo y con ganas de seguir explorando, encontrando esa voz y en diferentes procesos, ¿no? Como bien decías ahorita, es darle vida a este proyecto, pero hay muchas historias ahí que también están emergiendo, ¿no? Pero yo creo que o sea, no lo he visto, sí, prometo que lo voy a ver y que en el próximo... este fin de semana. De hecho, este ya está dado, así que... Bueno, el que viene, el que viene va a estar. Pero o igual el cambio, sí se puede cambiar, porque la otra dura más y entonces podemos hacer ese cambio. Y además, curiosamente lo lleva la misma persona. Entonces, vamos a verlo, pero por los elementos que comentas, creo que puede tener más proyección. Pero eso lo dejamos para una negociación posterior. Entonces, pues qué bueno que viniste, Eric.
Gracias. Israel Consuelo. ¿Y cuáles son tus redes? @Eric Israel Consuelo, Eric Israel en Instagram y en Facebook igual. Tiene nombre de personaje, ¿eh? Ah, sí, de telenovela, ¿no? No, de hecho, tiene. No, de narrativa. Ok. O sea, suena bien, suena bien. Gracias. Por el camino iba hacia la iglesia Eric Israel Consuelo. Y de repente. Bueno, cayó en el tema. Oigan, suscríbanse, estamos en La Buena Vida, acuérdense en YouTube, denle clic. Todos los elementos que quieran ver en cuestión de teatro, ya saben, todo lo que para ustedes implique lo que es La Buena Vida, que estamos aquí. Soy Roberto Yáñez. Gracias, Eric. Gracias, Roberto, un gusto.